Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hoy estamos en una mesa redonda especial. Nos está acompañando nuestro comandante en jefe Fidel Castro, a quien le queremos dar la bienvenida, las buenas tardes y por supuesto el hecho de compartir con nosotros ya para todo nuestro pueblo de gran alegría. Lo sabemos que muchos estarán siguiendo esta mesa redonda. Quiero decirles que también estarán compartiendo acá con nosotros, comandante, el destacado historiador, doctor Rolando Rodríguez, el economista, destacado economista y director del Centro de Estudios de la Economía Mundial de nuestro país, el doctor Osvaldo Martínez, y el doctor Carlos Gutiérrez, director general del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, una institución que está festejando pues importante aniversario y que ha estado en estos días también celebrando importantes eventos científicos. Sabemos que usted estuvo por allá recientemente, quizás después nos pueda contar un poquito sobre eso. Pero bueno, ayer estuvo por allá. El objetivo de este encuentro es, por supuesto, el tema en el que usted ha estado reflexionando en las últimas semanas. La posibilidad de una guerra en el Oriente Medio, especialmente en Irán, que puede traer consecuencias catastróficas para la humanidad, como usted ha estado reflejando. Ha habido varias reflexiones sobre este tema y me gustaría profundizar en sus apreciaciones sobre lo que está ocurriendo. Hay muchos analistas norteamericanos que están hablando de que la guerra es inminente. Incluso uno de los analistas más importantes vinculados al liderazgo demócrata, el sociólogo Amitai Edzoni, ha dicho que Estados Unidos deberá enfrentarse a Irán o entregarle el Oriente Medio. ¿Qué usted piensa de esta posibilidad inmediata de la conflagración de la que usted ha venido hablando? ¿Por qué ha habido quizás una postergación en esa posibilidad? ¿Cuáles son los elementos que en su análisis usted maneja que nos dan la posibilidad de esa contienda inmediata? Mira, aquí está el artículo. Y él coincide plenamente con el riesgo inminente de una guerra. Yo comencé a escribir sobre esto después de la acusación contra Corea del Norte, a la que imputaban el hundimiento del barco, un barco muy sofisticado, de los más modernos con que cuenta la industria norteamericana, que usa metales alemanes, artículos que no le venden, por supuesto, a Corea del Sur. Y un barco que acusa a Corea del Norte de usar un viejo torpedo del año 50 y tanto, cuando se desató la guerra en Corea. Figúrate tú que a un buque de esa calidad tan sofisticado se le escape un torpedo de aquella época y un submarino que lo dispare, sería el colmo. Entonces la gente, hay un norteamericano, fue el primero, un hombre de Washington, que dio una explicación lógica. Estaban haciendo una maniobra con su aliado, Estados Unidos Corea del Sur. Y Corea del Sur. Entonces, lo duro que tiene, lo que le costará mucho trabajo admitir a Estados Unidos, es que fueron ellos los que hundieron el buque sofisticado de Corea del Sur. Murieron 46 hombres. Entonces, habría descubierto en el acto el torpedo, utilizado los medios de defensa. ¿Cómo podían hacerlo únicamente? Una mina que le instalaran en el casco del barco. Y fue lo que hicieron.
interesados en promover un conflicto entre el sur y el norte y barrer a Corea del Sur, que les preocupa, porque saben que dominan la tecnología y han hecho estallar proyectiles, armas nucleares. Corea del Norte. La dominan. Y les preocupa también, que se lo imputan a Corea del Norte, las relaciones con Myanmar, que era la antigua Birmania. Entonces, que están haciendo investigaciones y les preocupa muchísimo y quisieran ponerla fuera de combate. Y usted decía que también un daño colateral de ese evento era el tema de las bases norteamericanas en Japón, que había una fuerte presión para sacarlas de Japón. Bueno, popular. esa es la coincidencia que existe entre la situación de Japón, cuyo nuevo dirigente, después de un montón de años, el primer ministro de Japón, quería que le devolvieran el territorio de Okinawa. Significaría que no podían hacer más maniobras allí. Y no lo aceptaba Estados Unidos. Tenían que hacer algo. Y aquel se había lanzado a prometer que le devolvería la base a los japoneses. Son gente de costumbre muy austera. Y los marinos ahí son completamente impunes, hacen lo que les da la gana, ofenden, humillan a la población. En toma de 50 años. Entonces prometió mucho prestigio y no pudo cumplir porque los Estados Unidos dijeron que no podían cumplir. Como toda la defensa de Japón depende de armas sofisticadas de Estados Unidos, ya que los japoneses tienen mucho temor, ya que experimentaron 2 explosiones nucleares. Es decir, mucho temor el desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Norte. Y toda la defensa de Japón está basada en eso. Y le dijeron que le dijeron, no puede, sencillamente. Y el hombre tuvo que decir, no puede, y renunció. Era un partido que tenía mucho apoyo de la gente. Eso lo sustituyó uno del mismo partido. Pero tiene la promesa que hizo el anterior. Esa es la relación que existe. Entonces, hay un punto del que no admite duda. Los japoneses, los coreanos del norte, dicen que hay un armisticio hace un número de años. Están los altoparlantes, eso en primera línea, y se acordó hace un número de años que no se colocaran de nuevo los altoparlantes. Al hundirse el buque insignia de los coreanos del sur, entonces aquellos amenazaron, ya estaban colocando los altoparlantes. Estaban pendientes de 2 cosas. Una, que tenían que responder los rusos, que ese submarino fue fabricado por ellos, el hierro viejo aquel. Eso ya a fines de junio, ¿sabes? Lo otro, el Consejo de Seguridad tendría que analizar el disparo. Es decir, tendría que analizar el hundimiento, mejor dicho, del buque. Y aquellos dijeron, cuando los acusaron, vieron toda esa noticia, Kim Jong-il se monta en el tren blindado y viaja a toda velocidad a Pekín y le cuenta bien, yo no tengo nada que ver con esto, ni tengo que hundir eso. Y el gobierno chino conoce perfectamente bien que el norte no tuvo nada que ver con eso. Entonces, tienen mucha preocupación. Y esa es la situación allí. A fines de junio que yo escribí sobre eso.
Kim Jong-il regresó y declaró categóricamente que si le ponen los altoparlantes ya es motivo de guerra. No acepta los altoparlantes. Rompen el armisticio. Eso. Lo del sur, el gobierno del sur, ¿qué hace ahora? No va a decir la verdad, no puede decirla. Además, fue engañado inicialmente. Y cree que fue el otro. Y ahora hay ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. Siguen, eso no para. Y entonces, he dicho que será un mar de fuego, mar de llama, que se vuelva a quedar en un mar de llama. Sobre todo por lo que yo pensaba inicialmente, que el problema se iba a desatar por allí, porque todavía no estaba la aprobación de la resolución contra Irán. Y no pensaba, aquí se puede desatar, pero yo dije, aquí siempre hay un recurso que China puede vetar. En aquella época de la guerra, China no era reconocida, ni siquiera por derecho al veto. Era Taiwán quien tenía el derecho al veto. Luego fue una batalla que dimos, Naciones Unidas en todas partes, para que se reconociera el derecho de China. China perdió 1 millón de hombres. Y si esa está muy comprometida con la cosa de Corea, y yo decía, tiene solución si China veta. Ahora lo de Irán era otra cosa. Ustedes después... Y yo pienso que debieron de haber vetado. Y ganaron un tiempo. El grupo, bueno, por lo menos Rusia y China, que se preocupan sinceramente por la paz, no quieren guerra. Están armados, se arman todo lo que pueden, pero tratan de preservar la paz. Entonces, la cosa, viene la resolución del Consejo de Seguridad. Entonces, Rusia y China podían haber vetado, no vetaron. Uno decía, bueno, incógnita todavía. Cuando no quieran respetar un acuerdo del Consejo de Seguridad. Pero bueno, nos han desbaratado el Consejo, ese organismo. Y cuando surge la aprobación, ya se hizo evidente que primero se desataría el conflicto en Irán y después en Corea del Sur, porque cuando estos se deciden atacar allá, los coreanos no van a ver ni un segundito, van a esperar a que los ataquen a ellos y los liquiden, de manera que los que más atentos deben estar de lo que pasa en Irán en este momento deben ser los coreanos del norte. Una guerra puede provocar inmediatamente la otra. Pero instantánea. Usted decía que compartía las tesis, o de hecho Chomsky también las comparte con usted, sobre el tema de la inmediata posibilidad de una guerra allí en Irán. Fíjate, ahí yo subrayé algunas cosas de Chomsky. Él habla de la grave amenaza de Irán, es la más seria crisis de política exterior que afronta la administración Obama. Después añade, esto es largo, ¿no? La Marina estadounidense, yo siempre pongo Estados Unidos, ha informado sobre el envío de un equipamiento a la isla para apoyar a los submarinos dotados de misiles Tomahawk. Se está refiriendo a una islita que tenían los ingleses Diego García frente a Irán y que allí tienen base. Entonces, dice, dotados de misiles Tomahawk que pueden portar cabezas nucleares. Según el informe de carga
de la Marina obtenido por el Sunday Herald de Glasgow, me perdonan porque no pronuncio muy bien el inglés. El equipamiento militar incluye 387 destructores de búnkers para hacer explotar estructuras subterráneas reforzadas. Están activando el engranaje para la destrucción de Irán, dijo a ese periódico el director del Centro de Estudios Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Londres, Dan Plesch, entre comillas, lo que dijo. Los bombarderos y los misiles de largo rango de Estados Unidos están preparados para destruir 10.000 objetivos en Irán en pocas horas. Entonces, por otro lado, la prensa árabe publica que una flota estadounidense con una nave israelí ha pasado recientemente por el canal de Suez camino al Golfo Pérsico. Dice una, pero por allí pasaron unas cuantas. Pasaron portaaviones, pasaron submarinos nucleares. Egipto, que preside el ONU alineado, estimo que estaba en el deber elemental de protestar, y lo hizo, que cerró el paso, puso soldados en un litoral, no dejó que nadie se acercara, y por allí pasaron para el mar, hacia el estrecho de Hormuz primero, en dirección a Irán. Iban varios barcos israelitas a situarse, a tomar posesión allí. Después de la resolución del Consejo de Seguridad. Ahora decía, lo que decía dijo la prensa árabe, que cruzaron camino al Golfo Pérsico, donde su misión consiste en aplicar las sanciones contra Irán y supervisar los barcos que entran en y salen de ese país. O sea, la gran manzana de la discordia. Porque es seguro que no van a poder inspeccionar ninguno. ¿Cómo lo van a aplicar? Figúrate, si hace 31 años, cuando le impusieron la guerra química a Irán contra la revolución de Khomeini, de la Ayatollah Khomeini, que sin arma derrumbó al Shah de Irán. No tenía ejército, tenía los guardianes de la revolución, que en ese entonces era mandado por él, por Khomeini, pero el lado occidental, el que daba hacia Irak, era defendido por un ejército de la zona, a las órdenes de Ahmadinejad, que no es un improvisado. Hombre, que ha vivido eso. Podrán estarse o no de acuerdo, pero no es un improvisado, hacer un cálculo sobre la base que van a salir corriendo a pedirle perdón a los yanquis es absurdo. Los propios estudios del Pentágono han reconocido incluso que Irán posee una capacidad militar suficiente, pero que tiene un carácter defensivo, y eso se contradice con el hecho de lo que están aduciendo en este minuto de las posibilidades de Irán de influencia militar en la región, y el tema de la construcción de las armas nucleares. Fíjate, 30 años preparándose, de un nivel industrial, además, adquiriendo aviones, radares, armas antiaéreas. Los rusos se comprometieron a
suministrarle, tiene acuerdo el S-300. Lo que pasa es que van a paso lento, porque en realidad no le han entregado ningún S-300. Y es una de las más modernas armas de defensa antiaérea. Entonces, ellos no tienen todavía los S, pero están desarrollando. Pues tiene toda la defensa, todos los aviones que han podido comprar, los han comprado. Todas las armas que están en el mercado, pues, fundamentalmente son armas rusas y de China también. Entonces, solamente de lanzadera de cohetes, los guardianes de la revolución tienen cientos de ellos, de cohetes contra superficie. Ahora, el ejército, es decir, el ejército, tiene también su fuerza de aire, mar y tierra, y tiene. La marina tiene fuerza de aire, mar y tierra. Soldados solamente, los guardianes de la revolución tienen como 1 millón. Soldados con fuerza de aire, mar y tierra. Están entrenando a todas las personas menores, mayores de 12 años y menores de 60, hombres y mujeres. Son musulmanes chiitas. 20 millones. ¿De dónde se puede sacar la teoría de que van a salir corriendo ahora cuando le digan que se acercan? ¿Quién va a simpatizar con ese enemigo que lo quiere destruir todo y que lo declara además? Se puede concebir eso. Esa es la situación allí muy próxima, después puedo hablar. Estamos hablando de Chomsky, no te olvides. Podemos hablar de el conflicto, lo que disponen ellos. Ahora, déjame ver si aquí tiene alguna cosa más de interés. Otro más, el almirante Michel Mullen, máximo responsable de la Junta de Jefes del Estado Mayor, visitó Israel. Este cable fue publicado el día 5. Hace hoy 6 días. 6 días. Visitó Israel para encontrarse con el jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa israelí, Gabi Ashkenazi, y continuar un diálogo estratégico anual. La reunión se centró en la preparación de Israel y Estados Unidos frente a la posibilidad de un Irán con capacidad nuclear, según el diario Haaretz. Mullen había enfatizado: yo siempre trato de ver desafíos desde la perspectiva israelí. Otro más adelante, dice Chomsky, en el periódico del ejército estadounidense, Military Review, Amital Etzioni, el otro es urge a Estados Unidos un ataque no solo contra las instalaciones nucleares de Irán, sino también contra sus activos militares no nucleares, incluyendo estructuras, es decir, sociedad civil. Este tipo de equipamiento militar incluye, 387 destructores de búnker para hacer explotar estructuras subterráneas reforzadas. Están activando el engranaje para la destrucción de Irán, dijo ese periódico el director del Centro de Estudios Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Londres. No, espérate, el 2. Dice, un análisis autorizado sobre la amenaza iraní
lo ofrece un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos presentado al Congreso en abril pasado. Lo permitió. El gasto militar de Irán es relativamente bajo en comparación con el resto de la región, sostiene el documento. La doctrina militar de Irán es estrictamente defensiva, diseñada para retrasar una invasión y forzar una solución diplomática a las hostilidades. Para Washington, la capacidad disuasoria de Irán es un ejercicio legítimo de soberanía que interfiere en los designios globales de Estados Unidos. Concretamente, todo lo va diciendo Chomsky. Concretamente, si amenaza el control estadounidense de los recursos energéticos de Oriente Medio, sí amenaza, dice. Pero la amenaza de Irán va más allá de la disuasión. Teherán está buscando también expandir su influencia en la región, lo que es visto como factor de desestabilización, presumiblemente en contraste con la estabilizadora invasión y ocupación militar estadounidense de los vecinos de Irán. Más allá de esos crímenes, sigue el informe del Pentágono, Irán está apoyando el terrorismo con su respaldo a Hezbollah y Hamas, las mayores fuerzas políticas de Líbano y Palestina. Están preocupados de que Pakistán, que tiene necesidad imperiosa de gas y una población enorme, como 200 millones de habitantes, está desarrollando un contrato con Irán. Y los yanquis le prohibieron, que no lo pueden hacer. Pero no solo están preocupados por eso, sino que están preocupados porque la India se sume también a esa demanda de gas. Dice el tratado de 2008 de Estados Unidos con India, apoyando sus programas nucleares, pretende evitar que este país se una al gasoducto, según señala Mohamed Yusuf, un asesor en temas sudasiáticos del Instituto de Paz de Estados Unidos. Yo creo que lo más importante que dice sobre esto es India y Pakistán son dos de las tres potencias nucleares que han rehusado firmar el Tratado de No Proliferación. Israel es el tercero. Todos ellos han desarrollado armamentos nucleares con el apoyo de Estados Unidos y aún lo hacen. Termina Chomsky con este párrafo. En vez de dar pasos prácticos hacia la reducción de la escalofriante amenaza de la proliferación de armas nucleares en Irán o en cualquier parte, Estados Unidos se está moviendo para reforzar el control en las vitales regiones productoras de petróleo de Oriente Medio de manera violenta si otros medios no tienen éxito. Ese es el artículo de Chomsky. Ahí hay un elemento muy significativo. Chomsky habla de la posibilidad de una oleada de ataques contra Irán y de cómo Estados Unidos se está preparando. Ya hay la experiencia de lo que pasó en Irak. La operación inicial de la guerra fue la que ellos llamaron conmoción y pavor. Cientos de aviones lanzando bombas contra territorio iraquí. ¿Pudiera repetirse esa experiencia contra Irán a partir de esto que dice Chomsky, comandante? Bueno, es que realmente el desarrollo del armamento es tan rápido que las armas en este momento son más poderosas que las que te dispuso Bush cuando lanzó el ataque contra Irán. Y ellos hablan de más armas.
Lo que, desde luego, Irak no tenía el armamento. Era un país dividido entre kurdos, esos chiitas y sunitas. Ninguna de esas divisiones existe en Irán. Esto es peor, pero lo peor va a ser no la intención, la resistencia que van a encontrar. Esa la tienen garantizada, que no la tenían en Irak. ¿Esa resistencia es la que usted cree, comandante, que pueda conducir entonces a una posibilidad de un ataque nuclear israelí contra Irán? Ahí es donde están los cálculos equivocados que tienen los dos. Se van a encontrar una resistencia terrible. Y apenas desaten la guerra, se va a desatar allá. No puede dejar de ser nuclear. Eso desde luego, estamos empezando esta entrevista. Esa posibilidad de un ataque nuclear que usted ha predicho en varias reflexiones por la misma dinámica de lo que está aconteciendo allí, llama también un poco al último tema que habla Chonky, y es la doble moral con que Estados Unidos se maneja en el tema nuclear. ¿Por qué prohibir a Irán desarrollar pacíficamente energía nuclear mientras Israel posee el armamento nuclear? Entre todas las potencias nucleares tiene 200.000 armas, 20.000 armas. Y todo el pretexto es risible de todo este problema creado y las resoluciones es el riesgo de que Irán fabrique 2 artefactos nucleares dentro de 2 años o 3 dentro de 3. Ese es el pretexto. ¿Dónde está la lógica de todo eso? Todo este gran problema es por eso. No quiere. Pero además el control, la influencia que tiene el Estado de Israel sobre Estados Unidos. Un país que en unos pocos años se ha convertido en potencia nuclear. Nosotros hemos tenido riesgo de que nos atacaran. Cuando el gobierno de Reagan hicieron una prueba nuclear en el mar, en un barco. Nosotros le adivinamos qué es, porque teníamos las tropas llegando a Namibia. Y entonces, a través de Israel le suministraron como 14 artefactos que eran mucho más poderosos que lo que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Y nosotros teníamos allí como 60.000 hombres avanzando. No es nueva. Ya nosotros veníamos sufriendo una experiencia de riesgo nuclear cuando los soviéticos instalaron los proyectiles aquí, que nosotros de luego no nos gustaba, ni queríamos cambiar seguridad, nada, andábamos buscando. Cuando hicimos esta revolución no estábamos contando con ninguna alianza de la URSS, eso nos vino muy bien, pero cuando nos quitaron el petróleo nos lo entregó. Hay que ver la cantidad, no estamos hablando sin haber vivido una experiencia. La vivimos en el 62 y la vivimos en el 70 y tanto, a fines de la década del 70, en una misión internacionalista. Y tomamos todas las medidas, avanzar y meterse bajo tierra. No podíamos esperar que por casualidad. Se comprobó todo después. Ahora acaban de salir. Ni siquiera Mandela sabe que se hicieron. Porque yo se lo pregunté dónde están. ¿Sabe? Se la llevaron. Siempre con un truco, nunca han actuado limpio. Le adivinamos. Después la otra experiencia fue lo de... Pues tuvimos los no alineados. Y a los coreanos del norte les dijimos. Los habíamos ayudado a ahorrar. Ellos le habían ofrecido, los coreanos del norte, una central eléctrica, nuclear, que costaba no sé cuántos miles. Y nosotros, de los créditos chinos, tomamos 25 millones
y le dimos los bombillos cuando empezamos a ahorrar aquí, a sustituir los bombillos. Le dimos 25 millones, al final le dimos 5 más, 30 millones. Y con esos 30 millones ahorraban mucho más combustible que el que iba a producir la planta nuclear que los yanquis estaban suministrándole a Corea del Norte. Y conocemos muy bien todos los detalles de esa operación. Ahora, la otra experiencia que estamos analizando es esta, de lo que va a ocurrir en Irán. ¿Qué puede significar el propio uso del arma nuclear allí en esa zona, comandante, para el Medio Oriente, pero también para el resto del mundo? Bueno, por ahí. Aquí tenemos Osvaldo. Bueno, tenemos unas cuantas cosas. Aquí Osvaldo nos habla de el gasto militar total de Estados Unidos en el 2009 fue de 1.531.000 millones de dólares. Se puede decir así. 1.531.000 realmente millones de dólares. No es poco. Exactamente, aquí puede decir. Duplica el del resto prácticamente. 1.531.000 millones de dólares. De las potencias, de los países. Con un incremento del 5,9% en comparación con el 2008. Fíjate qué cambio. Y 49% mayor que en 2000. A pesar de estar enfrentando una crisis económica tremenda, ¿no? Fíjate, un 49% mayor. Nuevas concepciones. ¿Y quién se niega a eso? En el Congreso hay posiciones todavía más agresivas que la del presidente. Ahora ya tú sabes para el 2001. Aquí también, dice, los gastos militares de Estados Unidos han continuado creciendo. El presupuesto de la defensa pasó de 316.000 millones en el 2001 a 565.000 millones en el 2010, ese es el presupuesto, para un incremento de 2,16 veces. Pone lo que significa esos precios constantes. Yo le pregunté a Osvaldo de dónde había sacado todos los datos. Dice que del Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, CIPRI. Él dice que es el más oído, más prestigioso en Estados Unidos. Ahora, aquí señala los presupuestos de cada país. Estados Unidos solo gasta más que todos los demás países juntos en defensa. Aquí tienen los datos de las fuerzas nucleares que tiene cada uno. Dice que USA tiene ojivas estratégicas 2002 y ojivas no estratégicas 500. Total de ojivas desplegadas, porque estas no son, esta la usa la aviación, 2.702. A lo que dice de Rusia, este instituto. Los datos son tomados allí también, Osvaldo. Sí. Rusia, ojivas estratégicas, 2.787. Ojivas no estratégicas, 2.047. Total, 4.874 ojivas estratégicas desplegadas. Luego,
Son casi 7.000. Sí. No es poco, ¿verdad? Hay una locura. Es uno demencial esta cifra. Ahora ya después pone, la de Francia pone 300. Son aliados de Estados Unidos. El Reino Unido, 160. China, 186. China tiene ojivas estratégicas, donde las que desfilaron. También Rizzo habla de las ojivas estratégicas que tiene Estados Unidos. Vamos a ver cuánto coincide con lo que dice el instituto. Es un investigador norteamericano. Este dice, Estados Unidos conserva 1.550 ojivas nucleares desplegadas. Pone menos. Bien. Y 2.200, y entre paréntesis, según algunos cálculos, 3.500 más, 3.500 más, en vez de 2.200, dice, 3.500 más almacenadas, y una tríada de vehículos de lanzamientos terrestres, aéreos y submarinos. Se está poniendo menos, pero no es lo que dice, porque no se sabe nada. Nos juegan limpio, no dicen ninguna verdad. Y otras no están desplegadas, pero son 3.500 armas más que tienen ahí El disponibles. instituto dice que tienen 2.200. Ojiva estratégica. Entonces, no estratégica, 500. Están los datos que yo leí anteriormente. Y este pone menos, pero pone una cantidad fabulosa. Ahora, hay una pregunta que me surge, comandante, porque ha habido ha habido conversaciones, ha habido supuestos pronunciamientos políticos, tanto de Estados Unidos como de Rusia, en la posibilidad de disminuir ese arsenal nuclear. Si ese arsenal nuclear está disminuyendo, ¿para qué Estados Unidos entonces está utilizando ese fabuloso presupuesto militar de millones de dólares que usted comentaba? ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos en el desarrollo de las armas entonces? Bueno, ese tema en concreto está abordado por Rizzo, bien amplio. Y yo lo incluyo haciendo síntesis en la reflexión del domingo. Pero vamos a ver en concreto. Y acabamos de hablar de los acuerdos. Ellos suscribieron un acuerdo en Praga entre Estados Unidos y Rusia. Entonces dice, vamos a ver cómo te respondería el jefe de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Rusa, Leonid Ivachov. El 7 de abril de este año, escribió una columna llamada La sorpresa nuclear de Obama. Esto es lo que dice el jefe
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Rusas. Y con referencia al discurso del presidente de Estados Unidos en Praga hace un año, la existencia de miles de armas nucleares es el legado más peligroso de la Guerra Fría y su firma del acuerdo START II en la misma ciudad el 8 de abril, declaró él lo que pidió. No se puede descubrir en la historia de Estados Unidos durante el siglo pasado un solo ejemplo de servicio sacrificatorio de las élites estadounidenses para la humanidad o para los pueblos de otros países. Sería realista esperar que la llegada de un presidente afroestadounidense a la Casa Blanca, pregunta, ¿sería realista esperar que la llegada de un presidente afroestadounidense a la Casa Blanca cambie la filosofía política del país, orientada tradicionalmente a lograr la dominación global? Los que creen que algo semejante sea posible deberían tratar de comprender por qué Estados Unidos, el país con un presupuesto militar mayor que lo de todos los demás países del mundo en su conjunto, sigue gastando enormes sumas de dineros en preparativos para la guerra. Sigue diciendo, el concepto del ataque global inmediato tiene el propósito de asegurar el monopolio de Estados Unidos en el campo militar y ampliar la brecha entre ese país y el resto del mundo. En combinación con el despliegue de defensa de misiles que supuestamente debería mantener a Estados Unidos inmune contra ataques de represalia de Rusia y China, la iniciativa de ataque global inmediato va a convertir a Washington en un dictador global de la era moderna. Y un último párrafo, esencialmente, dice Bayou, la nueva doctrina nuclear de Estados Unidos es un elemento de la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, que sería descrita de modo más adecuado como la estrategia de impunidad total. No olvidar esa palabra. Estados Unidos aumenta su presupuesto militar, está demostrado, da rienda suelta a la OTAN como gendarme global y planifica ejercicios en una situación real en Irán para probar la eficiencia en la práctica de la iniciativa de ataque global inmediato. Al mismo tiempo, Washington habla de un mundo totalmente libre de armas nucleares. Es decir, que para este general la contienda de Irán puede ser el primer ensayo de ese intento norteamericano de una guerra global inmediata. Se puede estar jugando con eso. Y por eso también el traslado de tantos armamentos hacia la isla de Diego García puede ser ese el camino, ¿no?, por el que vayan tomando hacia la contienda. Ahora, hubo un incidente este lunes, comandante, que a mí me llamó mucho la atención. Un submarino nuclear norteamericano, de los que está en la zona, ahí en el estrecho de Hormuz, pues chocó contra un barco de la Marina israelí, de los que está acompañando a estas embarcaciones que están allí en el supuesto intento de monitoreo. Eso
pudiera haber pasado también contra una embarcación civil que vaya por esa zona, podría haber pasado incluso contra una embarcación iraní. La misma presencia militar allí no puede dar el motivo inmediato para que salte la chispa que lleve a la guerra. Es lo que se está buscando realmente con esa presencia militar, más que la inspección. Tú tienes razón. Es un incidente más adicional, nadie calcula eso. Eso es extra. Porque las razones que hay para, no una casualidad, sino una realidad, son abrumadoras. Yo leo bastante noticias, todos los días, y la del submarino no ha aparecido. Yo no sé de dónde la sacaste tú, porque mira, aquí tengo. A las agencias, algunas agencias la publicaron y algunos medios de prensa internacionales hablaron del incidente. Respondiendo, aquí tengo 223 páginas de cable. Hoy, además, aquí está de internet, artículos de internet escrito, 93 páginas, que por lo general los domingos tiene mucho más. Y eso ya no cabe entre tantas noticias, por eso no estoy informado del incidente. Sería el único barco, según apareció en el periódico, el único barco israelí ha chocado con un submarino nuclear. Ahí está el peligro ese de que usted mismo señalaba. Espero que no lo hayan hundido, ¿no? No, por suerte dicen que no hubo ningún escape radiactivo ni nada por el estilo, pero de hecho es otro de los peligros también para la zona, la presencia de submarinos nucleares en esa zona. Significa ya de hecho un peligro para la propia realidad ahí. El Estado, usted hablaba ahorita de Egipto. Egipto, como presidente del Movimiento de Países No Alineados, ha pedido la discusión de un plan para que en el 2011 se comience un proceso para declarar a la zona del Oriente Medio como una zona libre de armas nucleares, que sería la única posibilidad, según ellos, de mostrar que no hay posibilidad de desarrollo. Sin embargo, Estados Unidos se ha opuesto porque ahí está Israel. Excelente plan, solo que es un plan de la prehistoria. Pertenece a la prehistoria. Cuando usted habla de la realidad hoy de Irán, comandante, dime. Cuando usted habla hoy de la realidad de Irán, de lo que significaría una contienda militar de Estados Unidos contra Irán, habla del hecho, por supuesto, de lo que significa Irán hoy como país. Esa propia realidad de Irán y su presencia allí en esa zona del Oriente Medio no crearía también no solo una situación difícil para los norteamericanos y los israelíes, sino para los países de la zona, donde hay mucha población musulmana, donde hay población árabe también, que no aceptaría una contienda militar como esa contra Irán. Ellos dicen lo contrario, que esa zona le tiene miedo de uno, porque están hablando con gente que ha hecho concesiones. Uno le dieron permiso para que volara, ¿comprende? Y otros tuvieron que, obedecerlo, le ha impuesto todo. Y ellos creen, ahí están los Emiratos Árabes, se sumaron a las medidas, aunque desmintieron siempre. Arabia Saudita sumó, dio permiso, aunque desmintió. Y así, por eso, los yanquis dicen que se va a quedar en aquella zona, que nadie quiere saber eso. Entonces, yo pienso que los peligros de guerra se incrementan mucho. Están jugando con fuego. Ya se están cumpliendo, ha ido avanzando el reloj y los días con respecto a la resolución del Consejo de Seguridad que ponía plazo a la respuesta iraní a las inspecciones. ¿Qué puede significar eso cuando se cumpla el plazo de esa resolución? Tú verás. Las sanciones
contra Irán en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este documento me indujo a una desinformación, que no tengo que echar la culpa a nadie, me la tengo que echar yo mismo, porque es así. Entre tantos papeles fui leyendo, porque la importancia que adquirió la resolución, esta fue la última, La aprobada. es 6 resolución. En la 1929 del 2010, aprobada por 12 votos a favor, 2 votos en contra de Brasil y Turquía, y la abstención del Líbano, el 9 de junio de 2010, amplía por tercera ocasión el régimen de sanciones. Yo, en vista de eso, pedí las resoluciones que había aprobado contra Irán, se habían aprobado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y lo recibí. Complejas, son largas, llenas de vericuetos, van detallando todo, mucho número. 1747, segunda. La tercera, la 1803 del 2008, aprobada por 14 votos a favor, y la abstención de Indonesia, el 3 de marzo de 2008. Amplía por segunda vez el régimen de sanciones. Entonces viene, para que no haya error, 4 con sanciones. No, sobre Irán hay muchas más, un montón, pero con sanciones son 4. Y estas 4, en 1929, aprobada por 12 votos a favor, 2 votos en contra de Brasil y Turquía, y la abstención del Líbano. El 9 de junio de 2010. Y dice, amplía por tercera ocasión el régimen de sanciones, por 12. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la cuarta? Pues habrá, sin duda, una cuarta. ¿Qué día? Esa es la gran incógnita. Se puede sospechar. Ustedes verán por qué. Bueno. ¿Y qué ocurre? ¿Qué me ocurre a mí? Que yo la fui leyendo. ¿Cómo era esta sanción en concreto? En todos los órganos que iba tocando. Muy breve, voy a decir qué hace. Amplía la lista de empresas y personas sancionadas, etcétera, etcétera. Prohíbe a Irán empezar a construir nuevas instalaciones de enriquecimiento. Amplía las prohibiciones de comercio de armamento. Amplía las regulaciones para la inspección de naves, territorio. Parece como la misma cosa de rutina. Establece la prohibición de servicios financieros a personas, empresas, etc. Crea un grupo de expertos del Consejo de Seguridad, hasta 8 personas. En esta decide que Irán suspenda de inmediato todas las actividades de enriquecimiento y procesamiento de material nuclear, incluidas actividades de investigación y desarrollo, además de tener todas las actividades relacionadas con el agua pesada
incluyendo la construcción de un reactor de investigación, impedir el suministro, la venta o la transferencia en forma directa o indirecta desde su territorio o por sus nacionales, o utilizando buques o aeronaves con su pabellón que se dirijan a Irán o para ser utilizados en Irán o en su beneficio, y procedentes o no de su territorio, de todos los artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías que puedan contribuir a las actividades de Irán relacionadas con el enriquecimiento, el reprocesamiento o el agua pesada, o con el desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares. Impedir igualmente cualquier otro artículo que el Estado determina que puede contribuir a las actividades relacionadas con el enriquecimiento, el reprocesamiento o el agua pesada, o el desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares, u otra actividad que el Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, haya expresado preocupación o haya determinado que quedan pendientes. Impedir que se proporcione a Irán cualquier tipo de asistencia o capacitación técnica, asistencia financiera, inversiones, intermediación u otros servicios, y se transfieran recursos o servicios financieros en relación con el suministro, la venta, la transferencia, la fabricación o el uso de los artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías prohibidos. Y un poquito de paciencia que queda a poco. Establece regulaciones adicionales para proceder al suministro, la venta o la transferencia de todos los artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías que pueden ser utilizados en el desarrollo de tecnologías nucleares, mencionados en los documentos ES 2006-814, ES 2006-815, que Irán no exportará ninguno de esos artículos y que todos los Estados miembros deberán prohibir la adquisición de esos artículos de Irán por sus nacionales o utilizando buques o aeronaves de su pabellón y procedentes o no de Irán. Indica a todos los estados a que se mantengan vigilantes respecto de la entrada en su territorio o en el tránsito por él de personas que se dediquen, estén directamente vinculados o presten apoyo a las actividades nucleares estratégicas de Irán relacionadas con la proliferación o al desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares relacionados en una lista anexa, y que se notifique al Comité de Sanciones la entrada en su territorio o el tránsito por él de las personas designadas. Todos los estados deberán congelar los fondos, otros activos financieros y recursos económicos que se encuentren en su territorio en la fecha de aprobación de la resolución o en cualquier momento posterior, y que sean de propiedad o estén bajo el control de las personas o las entidades designadas en una lista anexa, así como de otras personas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad
o el comité que se dediquen estén vinculadas directamente o presten apoyo a las actividades nucleares estratégicas de Irán con la proliferación o el desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares, o de personas o entidades que actúen en su nombre o bajo su dirección, o por entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control, incluso por medios ilícitos. Define que la cooperación técnica prestada a Irán por el OIEA o bajo sus auspicios deberá estar destinada exclusivamente a fines alimentarios, agrícolas, médicos, de protección u otros fines humanitarios. Crear un comité de sanciones del Consejo de Seguridad para Irán. Informe de cumplimiento de todos los estados a los 60 días de aprobada la resolución. 60 días, no dice fecha. Si hay diferencia entre un mes y otro, lo que obliga a sacar algunas cuentas. ¿Qué día se cumplen los 60 días? Sí, después de los primeros días de agosto estaría... Bueno, ¿y dónde está? ¿Cómo me confundo yo entre tanto pericueto? Ahí es donde me confundo. Porque han prohibido, han salido los barcos hacia Irán, submarinos nucleares, portaaviones, barcos israelitas, uno de ellos los que chocó, y han prohibido. Pero hay un desliz. Yo he contado las líneas que tiene. Y la cuenta me daba 9 páginas y un poquito de la otra. Y 4 líneas. El número de líneas promedio, no te voy a decir que las conté todas porque ya no tenía tiempo. Y me dio, bueno, te las voy a volver a contar, un promedio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Puede haber otro, pero en mi cuenta me dio, multipliqué 20 por 9 me da 180. A lo mejor tú puedes hacer 1. Esta tiene 21. Pero bien, un promedio. la cuenta. 9 por 2, 18. Y 4 líneas dan 184. Y de las 184, en la 83 y la 82 está la trampa. Y yo dije, permiso, los barcos van a registrar. Y fue cuando escribí que el jueves, viernes, a más tardar el sábado, iba a ser un momento, muestra a producir un taller. Y me hice la autocrítica, expliqué. Bien, hoy le he explicado todos los razonamientos. Siempre uno sabe que la gente, yo he conversado con muchos compañeros, y todo, casi como esperando que algo pase, una especie de milagro. La fe esa en el milagro no se quita. Como nos gustaría estar equivocados, como usted dice. Yo, de luego,
no hay otro remedio decir. Algunos menos se preocupan de que corre un riesgo, pero yo prefiero cualquier riesgo a que el país esté desinformado del peligro. ¿Qué pensarían nuestros compatriotas si nadie le dice una palabra? Hoy hay mucha gente que habla, que escribe. En la mesa redonda, desde que se empezaron los primeros problemas, desde el momento aquel de la primera reflexión, hay que sacar la cuenta, pero son por lo menos, en el tiempo transcurrido, son 7 u 8. 7 de reflexión. Y las que falten, que serán más o menos el 19, el 27 y la otra es el 3, entonces eso es julio, el 3 de agosto. Por eso digo, y tal vez el 3. De ahí yo pido que todo el mundo saque su cuenta de cuando se cumplen los 60 días, el 29. Y no es que uno quiera que eso pase, ni mucho menos, pero es un día sumamente peligroso para el destino del mundo, si eso escapa, porque no veo por dónde pueden escapar los israelitas, los yanquis, el Consejo de Seguridad. Nadie ve todo eso. Entonces ese día, ¿qué dirán ellos? Bueno, dirán, cúmplase. Ha sido todo el mundo advertido. ¿Cuánto tiempo? Cuando diga, cúmplase. Ya es incierto. Está claro. No hay duda que después de sus reflexiones ha habido una mayor atención hacia el tema, incluso en los medios internacionales. En la propia euforia del Mundial de Fútbol, un aporte que apasiona a mucha gente, pues estaba desplazando el resto de las noticias, y de esto se hablaba realmente poco. Su llamada de alerta sobre ese tema, por supuesto, para el pueblo, en primer lugar, fue de vital importancia para entender la lógica de lo que estaba aconteciendo. Pero también ha movido el tema de las informaciones internacionales sobre este asunto, aunque en el tema militar, por supuesto, muy poca gente informa. No se habla de las embarcaciones que están allí, no se habla de los submarinos prácticamente, pero sí el análisis geopolítico de lo que puede pasar con una agresión contra Irán está siendo mucho más analizado hoy en los medios a partir de sus propias reflexiones. Si tú hablas de la hipótesis, no vas a convencer a nadie. Y no hay que dramatizar porque los hechos en sí son dramáticos. Porque lo contrario, entonces, la esperanza es, no habla donde el asunto. Y eso es lo que ha ocurrido. Yo me alegro de tenerlo aquí a ustedes. Usted escribía anoche unas reflexiones que yo creo que pudieran ser un buen final para esta conversación, o casi final para esta conversación. Usted titulaba estas reflexiones El origen de las guerras. Yo creo que resume un poco ese pensamiento del que hemos hablado hoy. Dice esta reflexión que usted escribió anoche. Dice, afirmé el 4 de julio que ni Estados Unidos cedería, ni tampoco Irán. Una por el orgullo de los poderosos y otra por la resistencia al yugo y la capacidad para combatir, como ha ocurrido tantas veces en la historia. En casi todas las guerras, una de las partes desea evitarla, y a veces las dos. En esta ocasión se produciría, aunque una de las partes no lo desea, como sucedió en las dos guerras mundiales en 1914 y 1939, con solo 25 años de distancia entre el primer estallido y el segundo. Las matanzas fueron espantosas, no se habrían desatado sin errores previos de cálculo. Las dos defendían intereses imperialistas y creían que obtendrían sus objetivos sin el costo terrible que implicó. En el caso que nos ocupa,
Una de ellas defiende intereses nacionales, absolutamente justos. La otra persigue propósitos bastardos y groseros intereses materiales. Si se analizan todas las guerras que han tenido lugar a partir de la historia conocida de nuestra especie, una de ellas ha buscado esos objetivos. Son absolutamente vanas las ilusiones de que en esta ocasión tales objetivos se alcanzarán sin la más terrible de todas las guerras. En uno de los mejores artículos publicados por el sitio web Global Research el jueves 1 de julio, suscrito por Rick Rossoff, este emplea abundantes elementos de juicio que son inapenables sobre los propósitos de Estados Unidos que toda persona bien informada debe conocer. Y cita el comandante el artículo. Se puede vencer si un adversario sabe que es vulnerable a un ataque instantáneo e indetectable, abrumador y devastador, sin la posibilidad de defenderse o de tomar represalias. Es lo que piensa Estados Unidos, según el autor. Un país que aspira a seguir siendo el único Estado en la historia que ejerce la dominación militar de espectro completo en la tierra, en el aire, en los mares y en el espacio. Que mantiene y extiende bases militares y tropas, grupos de batalla de portaaviones y bombarderos estratégicos sobre y en casi cada latitud y longitud. Que lo hace con un presupuesto de guerra récord posterior a la Segunda Guerra Mundial de 708.000 millones de dólares para el próximo año. Fue el primer país que desarrolló y utilizó armas atómicas. Estados Unidos conserva 1.550 ojivas nucleares desplegadas y 2.200, según algunos cálculos 3.500 más almacenadas, y una triada de vehículos de lanzamiento terrestres, aéreos y submarinos. El arsenal no nuclear utilizado para neutralizar y destruir las defensas aéreas y estratégicas, potencialmente todas las fuerzas militares importantes de otras naciones, consistirá en misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos adaptados a lanzamiento desde submarinos, misiles nucleares y bombarderos hipersónicos y bombarderos estratégicos Super Steel, capaces de evitar la detección por radar y así evitar las defensas basadas en tierra y aire, dice el comandante en su reflexión. Rossoff enumera las abundantes conferencias de prensa, reuniones y declaraciones en los últimos meses de los jefes del Estado Mayor Conjunto y los altos ejecutivos del gobierno de Estados Unidos. Explica los compromisos con la OTAN y la cooperación reforzada con los socios del Oriente Próximo. Léase en primer lugar a Israel. Dice que, y cita el artículo, Estados Unidos también intensifica los programas de guerra espacial y cibernética con el potencial de paralizar los sistemas de vigilancia y comando militar, control, comunicaciones, informáticos y de inteligencia de otras naciones, llevándolas a la indefensión en todos los ámbitos fuera del táctico más básico. Habla, dice Fidel, de la firma en Praga, el 8 de abril de este año, del nuevo Tratado START entre Rusia y Estados Unidos que, cita, no contiene ninguna restricción sobre el potencial actual o planificado de ataque global inmediato convencional de Estados Unidos. Refiere numerosas noticias en torno al tema y grafica con un ejemplo anonadante los propósitos de Estados Unidos. Señala que el Departamento de Defensa explora actualmente toda la gama de tecnologías y sistemas para una capacidad de ataque global inmediato convencional que podría ofrecer al presidente opciones más verosímiles y técnicamente adecuadas para encarar amenazas nuevas y en desarrollo. Sostengo el criterio, dice el comandante, de que ningún presidente, ni siquiera el más experto jefe militar, tendría un minuto para saber lo que debe hacerse si no estuviera ya programado en computadoras. Rossoff, imperturbable, relata lo que afirma Global Security Network en un análisis titulado Coste de ensayar un misil estadounidense de ataque global podría llegar a $500 millones de Lane Grossman. El gobierno de Obama ha solicitado $239.900 millones para investigación y desarrollo de ataque global inmediato por parte de los servicios militares en el año fiscal 2011. Si los niveles de financiamiento se mantienen como han sido anticipados en los próximos años, el Pentágono habrá gastado unos $2.000 millones en ataque global inmediato para fines del año fiscal 2015
según documentos presupuestarios presentados el mes pasado al Congreso. Un escenario horripilante comparable de los efectos de un ataque de PGS. De la versión basada en el mar, apareció hace 3 años en Popular Mechanics. En el Pacífico, emerge un submarino nuclear de la clase Ohio, listo para la orden de lanzamiento del presidente. Cuando llega la orden, el submarino dispara hacia el cielo un misil Trident II de 65 toneladas. Dentro de 2 minutos, el misil vuela a más de 22.000 kilómetros por hora. Por sobre los océanos y fuera de la atmósfera, acelera durante miles de kilómetros. En la cúspide de su parábola, en el espacio, las 4 ojivas del Trident se separan y comienzan su descenso hacia el planeta. Volando a 21.000 kilómetros por hora, las ojivas van repletas de barras de tungsteno con el doble de la resistencia del acero. Sobre el objetivo, las ojivas detonan, haciendo llover sobre el área miles de barras, cada una con 12 veces la fuerza destructora de una bala de calibre 50. Todo lo que se encuentra dentro de 279 metros cuadrados de esa vertiginosa tormenta metálica es aniquilado. De inmediato, Rosov explica la declaración, el 7 de abril del presente año, del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Rusas, general Leonid Ivachov, en una columna titulada La sorpresa nuclear de Obama. En el mismo hace referencia al discurso del presidente de Estados Unidos el año pasado en Praga con las siguientes palabras: la existencia de miles de armas nucleares es el legado más peligroso de la Guerra Fría, y su firma del acuerdo START II en la misma ciudad el 8 de abril. El autor dijo: no se puede descubrir en la historia de Estados Unidos durante el siglo pasado un solo ejemplo de servicio sacrificatorio de las élites estadounidenses para la humanidad o para los pueblos de otros países. Sería realista esperar que la llegada de un presidente afroestadounidense a la Casa Blanca cambie la filosofía política del país, orientada tradicionalmente a lograr la dominación global. Los que creen que algo semejante sea posible deberían tratar de comprender por qué Estados Unidos, el país con un presupuesto militar mayor que los de todos los demás países del mundo en su conjunto, sigue gastando enormes sumas de dinero en preparativos para la guerra. El concepto de ataque global inmediato prevé un ataque concentrado, utilizando varios miles de armas convencionales de precisión en 2 a 4 horas, que destruiría las infraestructuras críticas del país objetivo y así lo obligaría a capitular. El concepto del ataque global inmediato tiene el propósito de asegurar el monopolio de Estados Unidos en el campo militar y ampliar la brecha entre ese país y el resto del mundo. En combinación con el despliegue de defensa de misiles que supuestamente debería mantener a Estados Unidos inmune contra ataques de represalias de Rusia y China, la iniciativa de un ataque global inmediato va a convertir a Washington en un dictador global de la era moderna. Esencialmente, la nueva doctrina nuclear de Estados Unidos es un elemento de la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, que sería descrita de modo más adecuado como la estrategia de impunidad total. Estados Unidos aumenta su presupuesto militar, da rienda suelta a la OTAN como gendarme global y planifica ejercicios en una situación real en Irán para probar la eficiencia en la práctica de la iniciativa de ataque global inmediato. Al mismo tiempo, Washington habla de un mundo totalmente libre de armas nucleares. En esencia, dice el comandante, Obama pretende engañar al mundo hablando de una humanidad libre de armas nucleares que serían sustituidas por otras sumamente destructivas, más idóneas para aterrorizar a los que dirigen a los estados y lograr la nueva estrategia de impunidad total. Los yanquis creen que la rendición de Irán está ya próxima. Se espera que la Unión Europea informe un paquete de sanciones propias a firmar el 26 de julio. El último encuentro del 5+1 se produjo el 2 de julio, después que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad afirmara que su país retornará a las conversaciones a fines de agosto con la participación de Brasil y Turquía. Un alto funcionario de la Unión Europea
advirtió que ni Brasil ni Turquía serán invitados a participar en las conversaciones, al menos no a esta altura. El canciller iraní Manouchehr Mottaki se declaraba a favor de desafiar las sanciones internacionales y continuar con el enriquecimiento de uranio. Desde el martes 5 de julio alegan, frente a la reiteración europea de que promoverán medidas adicionales contra Irán, este ha respondido que hasta septiembre no negociará. Cada día disminuyen más las posibilidades de sobrepasar el insalvable obstáculo. Es tan evidente lo que va a ocurrir que se puede prever de forma casi exacta. Por mi parte, debo hacerme una autocrítica. Cometí el error de afirmar en la reflexión del 27 de junio que el jueves, viernes o a más tardar el sábado se desataría el conflicto. Cuando se supo que los buques de guerra israelitas estaban llegando a su objetivo junto a las fuerzas navales yanquis, la orden de registro de los mercantes estaba ya dada. No me di cuenta, sin embargo, que había un paso previo: la constancia de la negación del permiso para la inspección del mercante por parte de Irán. En el análisis del tortuoso lenguaje del Consejo de Seguridad, imponiendo sanciones contra ese país, no me percaté de ese detalle para que la orden de inspección adquiriera plena vigencia. Era lo único que faltaba. El 9 de agosto se cumple el plazo de 60 días dado por el Consejo de Seguridad el 9 de junio para recibir la información sobre el cumplimiento de la resolución. Desde mi punto de vista, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han dicho su última palabra. Dos estados poderosos con autoridad y prestigio no ejercieron su derecho a vetar la pérfida resolución de la ONU y, por el contrario, cometieron el error de apoyarla. Era la única posibilidad de ganar tiempo para buscar alguna fórmula para salvar la paz, objetivo que les habría proporcionado mayor autoridad para seguir luchando por ella. Hoy todo pende de un tenue hilo. Mi propósito principal fue advertir a la opinión pública internacional de lo que estaba ocurriendo. Lo he logrado en parte observando lo que sucedía, como dirigente político que fui durante largos años, enfrentando al imperio, sus bloqueos y sus incalificables crímenes. Mas no lo hago por venganza. No vacilo en correr los riesgos de comprometer mi modesta autoridad moral. Seguiré escribiendo reflexiones sobre el tema. Serán 3 o 4 más a partir de esta, que corresponderán a los días 19, 27 y posiblemente el 2 de agosto. He disfrutado mucho los partidos finales de la Copa Mundial de Fútbol y los partidos de voleibol, donde nuestro valiente equipo marcha a la cabeza de su grupo en la Liga Mundial de ese deporte. Fidel Castro Ruz, julio 11 de 2010, 8 y 14, pasado meridiano. Era la reflexión de anoche que usted escribía y que yo creo que resume estas impresiones, estos análisis que nos ha hecho acá en esta mesa redonda, que yo le agradezco muchísimo que hayamos tenido la posibilidad de compartirla, de que nos estén acompañando acá los compañeros. Y le decía que no era lo último porque sé que estuvo recientemente en el CENIC, aquí está Carlos con nosotros. Creo que para el colectivo de ese prestigioso centro científico nuestro fue una sorpresa y a la vez una gran alegría que usted estuviera compartiendo con ellos. ¿Y por qué no cuenta cómo te enteraste? Bueno, me enteré realmente porque los muchachos del CENIC con celulares tiraron fotos de su presencia allí, las fotos empezaron a circular por correo electrónico, la foto llegó hasta México, de México un amigo me mandó la foto y así me enteré que había estado en el CENIC visitando a los compañeros. Perfecto. Así que yo creo que es también una muestra para la satisfacción de nuestro pueblo, alegría de nuestro pueblo, de su vitalidad, de su energía, de su presencia también compartiendo con un colectivo tan prestigioso como es. Y por supuesto esta alerta que yo creo que es muy oportuna para nuestra opinión pública nacional y para la opinión pública internacional de lo que puede ocurrir allí, de lo que es inminente realmente viendo las circunstancias que están ocurriendo en este momento. Yo quiero agradecerle, por supuesto, a nombre de nuestro programa, esta posibilidad de que usted comparta con nuestro pueblo y que sus reflexiones ya no solo le lleguen al pueblo a través de la prensa escrita, sino también directamente a través de su presencia aquí en nuestro programa. Así que le agradezco muchísimo, comandante,
su presencia y a los compañeros que nos han acompañado. Y a nuestros televidentes, pues los invito mañana a estar de nuevo con nosotros aquí, siguiendo estos acontecimientos tan importantes para el mundo. Muy buenas noches.